Bienvenidos a esta nueva sesión. En este pasaje, Buda nos confronta una ineludible ley de causa y efecto. Es una breve pero poderosa advertencia sobre el impacto real de nuestras acciones en nuestro bienestar, aquí y ahora. Escuchémoslo con atención. Sufre en este mundo y también en el próximo. Quien obra mal, sufre en los dos mundos, sufre, y se lamenta cuando ve el mal que ha hecho. Este fragmento de Buda nos habla de una verdad fundamental de la sabiduría antigua. No existe acción sin consecuencia, ni sufrimiento que no esté ligado a la ignorancia de esta ley. Profundicemos en el significado de estas palabras y cómo se relacionan con la práctica de la meditación. Empezaremos explicando el significado de obrar mal en este pasaje. Buda no utiliza el concepto de pecado, sino el de acción no hábil o mal obrar. Esto se refiere a cualquier acto, palabra o pensamiento que nace de las tres raíces venenosas: la codicia, el odio y la ignorancia. Cuando Buda dice quien obra mal, se refiere a la persona cuyas acciones están motivadas por el egoísmo, el apego o la aversión. Obrar mal no es solo lo que hacemos a otros, sino lo que hacemos a nuestra propia mente al perturbar su paz. Continuemos ahora con el concepto el sufrimiento en este mundo y en el próximo. La frase sufre en este mundo y también en el próximo describe la doble naturaleza de la consecuencia. Por un lado, tenemos sufre en este mundo, lo cual atañe al presente, se refiere al sufrimiento inmediato, la consecuencia psicológica que es inevitable tras una acción no hábil. Se manifiesta como culpa, ansiedad, miedo a ser descubierto, o la turbulencia emocional que persiste en la mente después de que el acto ha pasado. Es el castigo autoimpuesto por la falta de integridad. Por otro lado, tenemos sufre en el próximo, lo cual atañe al futuro. En el contexto del pasaje, esto se refiere a las consecuencias kármicas futuras o consecuencias del karma. El karma no es destino, sino la ley universal de causa y efecto. Se refiere a la intención detrás de nuestras acciones, palabras y pensamientos. En pocas palabras, lo que sembramos, eso mismo cosechamos, no como castigo, sino como el fruto natural de nuestras propias elecciones. En una interpretación moderna y psicológica, el próximo mundo es nuestro futuro emocional. La acción no hábil crea un patrón mental, una tendencia a repetir ese sufrimiento y a contaminar todas las futuras experiencias y relaciones. Por otro lado, tenemos también el concepto la causa del lamento, el cual parece un concepto complejo, pero tranquilos o tranquilas, que no es así. Este concepto se refleja en la frase sufre y se lamenta cuando ve el mal que ha hecho. Esta frase es la clave de la meditación. El sufrimiento se vuelve repetitivo, sufre, porque el individuo no solo experimenta el dolor de la acción, sino también el lamento al tomar conciencia de ella. Este lamento es una emoción que se apega y es retroactiva, lo cual significa que va al pasado, que nos encadena a la persona al pasado. En este punto del pasaje, la persona se da cuenta de que la fuente de su dolor no fue externa, sino que fue generada por su propia acción. El lamento, aunque es un signo de conciencia moral, es en sí mismo una nueva forma de sufrimiento y apego al error cometido. Ahora veamos la relación del pasaje con la meditación. La meditación es el antídoto directo al ciclo de obrar mal y lamentarse. Por un lado, al meditar observamos la causa del obrar mal, la práctica de atención plena que nos permite ver el impulso de la codicia
o el odio antes de que se convierta en una acción. Podemos observar la turbulencia en la mente, el sufrimiento en este mundo y elegir no actuar bajo su influencia, rompiendo así el ciclo de consecuencias. Por otro lado, con la práctica de la meditación, al aceptar el sufrimiento sin lamentarse, la meditación nos enseña a observar el lamento como una sensación más en el cuerpo y en la mente. En lugar de sumergirnos en la culpa y el arrepentimiento inútil, la meditación nos permite aceptar la consecuencia, el sufrimiento, aprender de ella y dejarla ir, evitando así la repetición. Esto se refleja en el pasaje cuando se dice, sufre y sufre. Y por último, al meditar cultivamos la visión clara o prajna. Esta visión nos muestra la ley inmutable de causa y efecto. Dejamos actuar desde la ignorancia y comenzamos a actuar desde la sabiduría, eligiendo acciones hábiles que nutran la paz interior en lugar de la turbulencia. En esencia, la meditación nos convierte en el guardián de nuestra propia mente, asegurando que nuestras acciones no nos obliguen a sufrir en este mundo ni en el próximo. Gracias por acompañarnos hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.